Hola, Dios te bendiga. Soy Héctor Lara de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes para invitarte en el siguiente programa, Uno Más para Cristo, el cual Dios hablará a tu vida. Que Dios te bendiga. Y este día el tema es muy interesante, es un estudio profundo acerca del sacrificio que hizo el Señor con su sangre preciosa. En el nombre maravilloso de Jesús me acompaña mi esposa, Yoli Pedraz. Dios les bendiga, hermanos. Perdón. Estamos ahora para hablar acerca de la ley de los miembros o los códigos o los chips, como dice. Primeramente, la ley dice que es un precepto, un estatuto, una disposición, una condición, una regla, una norma establecida por una autoridad superior, de acuerdo con la justicia, para establecer un orden opuesto. Lo opuesto a esto sería injusticia, ilegalidad, anarquía, desorden, infracción, caos, delito, falta y odio. Ahora, ¿tú puedes...? Sí, mire, es algo, ¿no? Al llegar a Cristo, al llegar una persona que aceptó al Señor, llega a Cristo, entra en conflicto y empieza la recuperación de nuestro ser para el reino de Dios, porque habíamos perdido, éramos hijos de ira. Y al pasar al otro lado del río, o al otro lado donde estamos con el Señor, en ese momento somos hijos de Dios. Entonces, ahí empezamos y dice Romanos 7:23. Dice, me doy cuenta que en los miembros, miren, es muy interesante saber esto porque hay que verlo de esta manera. Me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo, dice Pablo, hay otra ley. Esta ley lucha. La ley de mi mente, y me tiene, en una versión dice, en la cárcel, y en otra versión dice, cautivo a la ley del pecado. O sea, uno anda, antes cuando estaba sin Cristo, andaba preso. O sea, hacía lo que quería y nada le importaba. Preso a las drogas. A las drogas, a los malos hábitos. A las parrandas, ajá, a las fiestas. Exacto. A malgastar, a maltratar, a maldecir. Exacto. Bueno, esa está buenísima. Esta ley se establece como consecuencia de la práctica, como decía yo, ley, costumbres, hábitos, actividades. Entonces, venimos con todo... pecaminosas. Venimos con todas esas áreas. Manías, mañas. Exacto. Y ese es tremendo, pero ese es el tema que estamos tratando hoy día y vamos a ver cómo nos desenvolvemos, porque va a estar bien interesante. No se mueva. Vamos. Tengo otra escritura. Ajá, amén. Romanos 7:16, que dice... Aunque hago lo que quiero, reconozco que la ley es buena. Así que no soy quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Ahí está bien claro, habla de esos códigos que están en las manos, en los pies, en todo nuestro ser, en nuestros ojos. Amén. Y vamos a ir poco a poco desarrollando escrituras que hablan de esos chips que están en nuestros organismos y que los han puesto ancestralmente el enemigo para hacernos caer, para hacernos pecar. Es como un virus que tiró desde los ancestros. Por eso dice, yo soy Jehová tu Dios, en los 10 mandamientos dice, yo soy Jehová tu Dios, en Éxodo, que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero bendigo por millares a los que me aman. Entonces, eso es la iniquidad, el pecado heredado de los hijos a los padres y que se sigue pasando, ¿no? Pero en Cristo hay que cortar todo eso. Son maldiciones ancestrales que llegamos desde la tercera y cuarta generación de las que nos preceden. Exacto. Entonces, para ser libres tenemos que pasar por procesos de liberación, restauración, liberación y transformación. O sea, ya viene, en Cristo tenemos que haber una transformación completa. Cuando, gracias a Dios, un día un siervo de Dios, yo llegué al Evangelio, me dijo, tienes que cambiar tu mente, me dijo. ¿Cómo la voy a cambiar? Le digo, en Cristo vas a poder. Es como una media blanca que se la pone uno y trabaja todo el día y se ensucia por fuera, pero esa media, en un momento dado, tú la tienes que voltear para que sea como se debía mantener, limpia y blanca. Entonces, eso es lo que quiere el Señor en esta mente, que nos limpiemos. Hay puertas, claro. Eso, sí. Las puertas para cambiar, para quitar lo malo y poner lo bueno. Las puertas son, primeramente, arrepentimiento. O sea, creer, arrepentirse y entregar tu corazón a Cristo. Salvación, ahí está la salvación. El bautismo, que ahogas tu vieja naturaleza y
y sacas la nueva, ¿no? En Cristo sale la nueva. La Santa Cena dice que continuamente, hacer esto continuamente. La Santa Cena es como una transferencia de sangre, una transfusión de sangre. Transfusión de sangre. Un ADN de Cristo en ti. Entonces va quitando todo lo malo ancestral que ha pasado por nuestro ADN y va entrando lo de Cristo. Pero claro, por eso dice que lo hagas en una actitud sincera, humillada, no que lo estés haciendo como un hábito, ¿no? Porque Dios lo ve todo, el corazón. La otra puerta es la relación con Dios, o sea, tener tu devocional, estudiar la palabra constantemente, no el día domingo abrir la Biblia y la pobre se queda toda empolvada. Y alabar y adorarle al Señor, leer su palabra continuamente, buscar el rostro del Señor, pues, una relación. Él viene a romper la religión para tener una relación, una conexión contigo. Amén. Pero sigamos. El Señor dice, alabadme, adoradme. ¿Por qué? Porque yo moro en medio de la alabanza de mi pueblo. Amén. O sea, Él mora porque le gusta donde está la alabanza. Mire, entonces ahora seguimos. Vamos con los códigos. Son hereditarios por ancestros, como decía Yoli, como chips operan en nuestros miembros. Entonces constantemente tenemos eso. No permiten que el pecado reine en sus cuerpos, ¿no? Romanos 6, 12 y 13. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos, ni obedezcan sus malos deseos. Y en 13 dice, no ofrezcan sus miembros al pecado, sino como instrumento de justicia. Presentaos vosotros mismos a Dios como instrumento de justicia. O sea, tenemos que llegar a Él como un instrumento, como Dios es justo y santo, lleguemos a Él, a su presencia. Exacto, Amén. exacto. Dios es justo porque antes éramos esclavos del pecado, dice, y no nos importaban las virtudes, lo cual nos trajo vergüenzas a nuestro... Romanos 6, 19 y 20, sí, ¿no? Sí, es exacto. Romanos 16, 19 y 20, que éramos esclavos del pecado. Ahora veamos los lomos. Si pueden poner esa figura de los lomos. ¿El control? Sí, está buenísima porque está bien gráfica. Ahí se ve como Cristo fue golpeado por nosotros a causa del pecado. Bueno, los lomos tipifican el área sexual, las herencias. El 90% de todos los pecados provienen de esta área, del área sexual. Hay que redimir esta área que es la más fuerte. La otra que habla de los lomos, que le están latillando a Cristo y está bien gráfica. Ahí vemos en esta, como decía Yoli, Cristo siendo santo y puro, pagó esta deuda con su sangre derramada. Ahora esto va a ir más profundo porque vamos a bajar más al estudio de esto. Mire, el primer donante de sangre, como estábamos hablando con Yoli, y dijo que ha sido Cristo, espiritualmente nos dio todo. Esa figura que están viendo ustedes en esto es lomos, herencia, el área sexual donde decía Yoli en estos momentos que son el 90% de los pecados que tipifican todo esto, herencias, etc. Manténgala esa figura porque está tremenda. Dice que le tiraron 39 latigazos porque 40 eran para morir, para allá, como... ¿sabe? 39, pero de los 39 latigazos eran cada látigo tenía 3 puntas, ¿ya? Y en cada punta había entretejido un plomo, un pedazo de plomo para que cuando lo tiraran no saltara, sino ahí golpeara. Y encima en cada punta tenía como un gancho, como un anzuelo de hueso, hecho de hueso con punta. Entonces tiraban y era así, como un tenedor. Entonces cada látigo, y eran 3, o sea, arrancaba, el plomo golpeaba, hacía hematomas fuertes y caía con más fuerza, arrancando pedazos de piel, horrible, ahí se desangró el Señor de una manera increíble. 13 latigazos en la espalda, 13 latigazos en el lomo y 13 latigazos abajo en las piernas, pecho, en las espalda, porque y lo tenían así como encadenado. Ese sacrificio fue tremendo y no le han dado
esa figura de control se le agradecería Sí. para que sigamos viéndola, porque vamos a ir analizando en ese momento. Entonces, haciendo la matemática, tú me decías, ¿no? O sea, llegaría a ser 117 arrancadas, de momento que le miran 39, pero con 3 puntas, vienen a ser 117 cada vez que le caía al Señor, le arrancaban pedazos de carne. Como dice Isaías, era irreconocible. Entonces, nosotros tenemos que ver que el sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros, por mí y por la humanidad, fue algo porque el amor solamente de Dios podía entregar a un hijo para poder hacer eso. Entonces, en esa Isaías figura... 53. Isaías, Sí. por ¿Quieres favor. que lo lea? Sí, está. 53, 3 al 9. Dice que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, o sea, no quería mirarla la gente. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. O sea, ahí está, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades ancestrales. Amén. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que nosotros tuviéramos paz, cayó toda la fuerza del pecado en él. Era la tipificación del Antiguo Testamento cuando llevaban una oveja y la sacrificaban, porque en la oveja ponía el sacerdote la mano y ahí estaban todos los pecados de aquel que los traía, de esa familia. Es el cabrito que traía, ¿no? El cabrito, la oveja. El sacrificio. Entonces, se supone, entonces ahí hacían un sacrificio de sangre para borrar los pecados. Por un año solamente. Por un año solamente, pero esto fue un sacrificio Sí. único y para siempre. Mira, a lo que estabas diciendo, Yoli, mira, el día anterior a que el Señor fuera crucificado y castigado y eso tomado, está tremendo. se fue a orar. Y en ese momento que estaba orando, él ha tenido la visión de todo lo que iba a sufrir y dice que sudaba gotas de sangre en ese momento. Ajá. Entonces, es raro porque hay una esto que dice en un estudio científico que nos está hablando De un médico, ¿no? de un médico que dice que ese sudor se rompieron los vasitos capilares y la vasopresina, que está hablando médicamente. Acá está, mira. Entonces, sí. Lo imprimí porque es muy vasto. Pero lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares de las glándulas sudoríficas, o sea, todo el cuerpo, no solamente su rostro, todo el cuerpo. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor que emana mezclado con sangre. Eso deja la piel completamente frágil, que cuando Jesús fue flagelado, en los látigos y todo, ya era como que usted tiene una llaga en el dedo que se ha cortado y encima le echan aceite o le echan un ácido, le duele más porque ya está herido. Ahora imagínense todo su cuerpo en esa situación porque lo que él vio fue cómo él iba a entregar su cuerpo, su sangre en la cruz del Calvario, cómo iba a ser humillado, iba a ser flagelado, iba a ser burlado. Ese fue el primer bullying. Fue el primer donador de sangre, pero también fue el primer bullying, porque la gente se ensañó en él. Amén. No lo respetó, siendo rey y que vino, se hizo humilde, pero no era para que me arrancaran las barbas, perdón, me acordé. Para ellos, para los judíos... Era una ofensa, o sea, era degradación, humillación, o sea, y ¿sabes lo que es arrancarle una barba a una persona? Oh, sí, duele. Arrancan. Y le arrancaban. Eso fue tremendo. Pero una cosita antes de avanzar, Yoli, please. Ajá. Mira, cuando estuvo en el Monte de los Olivos el Señor, científicamente los doctores dicen que hubo una hematidrosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. O sea que el Señor ya en su mente sabía y tenía que entregarse porque decía... Si puedo pasar esto, te lo entrego, Señor, pero voy a hacer tu voluntad. Por usted y por mí. Mire lo que hace Dios. Él sacrificó todo antes, lo vio todo. Ajá. Vio cómo los demonios, porque espiritualmente se movió mucha cosa, cómo lo rodeaban, porque dicen los salmos, toros de Bazán me han rodeado, como perros quieren arrancar mis carnes. Y después vamos a ver esa escritura, pero está tremendo. O sea, él vio lo que estaba pasando en la tierra
debajo de la tierra y en el cielo. Todo lo que se movió en ese entonces. Por eso dice la pasión. El fiel servidor fue considerado como un criminal, porque Exacto. en esa época no crucificaban con los clavos, sino solamente los amarraban. Los amarraba. Y a él hicieron todo. Seguimos, Yoli, porque el tiempo nos avanza. Se nos está acabando el programa y no hemos ni siquiera... Esa es la introducción. Isaías 53, ya lo vimos, la desfigurado, ¿no? De tanta tortura. Claro. Sí, en el 2 dice que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le vemos más sin atractivo para que no lo deseen. Imagínate. Y dice que en el 7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Fue como cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, porque a él lo trasquilaron. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio le fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea, él tuvo un juicio injusto. Eso definitivamente. Siendo Dios justo, tuvo justicia. O sea, se hizo justo para... Siendo santo y humilde, lo humillaron y lo desnudaron. Y eso es lo peor. Y mire, le escupían en la cara y lo cacheteaban, lo bofeteaban y decían, adivina quién fue, porque los romanos tenían un juego así muy... O sea, como el que hacen los niños en la escuela, como la gallina ciega, le ponen esto y los giraban adivina quién te pegó. y adivina quién te pegó y le pegaban y le daban vueltas. O sea, los romanos en esa época eran los más crueles que pueden haber existido y lo que hicieron en eso. Y encima le pusieron un manto púrpura que era un manto de reyes, como diciendo, te crees el rey, a ver cómo te sabe esto. Y los soldados, dice que tejieron, le entretejieron una corona de espinas. Sí, acá está. Si tenemos la figura, podemos irlas viendo. En Juan 19, 2 y 3, dice, y los soldados tejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían, salve al rey de los judíos, con burla. Y le daban a bofetadas. Su barba, ahí dice, su barba fue arrancada y era una gran ofensa. Y en Isaías 56 también dice eso. Di mi espalda a los que me golpeaban y no escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni cubrí mi rostro cuando me escupían y se burlaban de mí. Y claro, le estaban quitando todo. La peor identidad. humillación, o sea que cuando al Señor le pusieron la corona, que lo vamos a ver, esta es la parte 1 del estudio, El va a haber una rostro lo parte puede 2. poner, la foto del rostro donde está, cómo se burlan La corona. los religiosos. No, eso está... Está tremenda. Le di mi espalda a los que me golpeaban y escondí mis mejillas. Ajá. O sea, él se dejó Ahí todo. está, mira. Lo insultaban. Y él, esos eran los religiosos. ¿Cómo se llamaba ese? el famoso Caifás. Caifás. Él era el religioso, el fariseo que lo acusaba. Decía, sí, a ver si eres rey Es de como los queriendo judíos. provocarlo para sacarlo de donde el Señor estaba y él enmudeció. Eres un tal por cual, eres esto. Entonces, normalmente usted, cuando alguien viene a ofenderlo, dice, ¡ay! Mira. Pero él... Ahí todavía no lo habían latigado. Y mira cómo está su rostro deformado, porque le dieron duro, le pegaron. Pero bueno, y eso es para que nosotros nos redimamos de la vieja manera de vivir. Manso y humilde. Sabio y prudente. O sea, sí. Todo eso encerraba el Señor en él. Déjame leerte esta escritura que está buenísima. Efesios 4, 22 al 27. Está un poco larga, voy a ver si alcanza el tiempo para... Amén. Porque ese es Vamos por los 8. básico. Ajá. Y ya queda poquito tiempo. Qué lindo es Dios. El tiempo se va volando en el canal. Bueno, en cuanto a la vieja manera de vivir, 4, 22. Sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ahí están los códigos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado por Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, y airaos y no pequéis y no se ponga el sol bajos sobre su enojo. No deis lugar al diablo, y el que hurtaba no hurte más, sino
sino que trabaje haciendo de sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Exacto, porque cuando no tenemos esa ley en los miembros, somos egoístas, no nos importa el dolor del vecino, no nos importa nada, y más bien nos gusta algo, lo agarramos, hay una ley en las manos, hay unos códigos. Y de eso vamos a hablar en el siguiente programa porque es muy vasto y ya no creo que nos alcance el tiempo. Una consulta. Ajá, Mira, sí. estaba chequeando de lo que hemos avanzado. Sí. Dice que aún cuando nosotros vamos a un doctor, Exacto. nos piden historial de la genética ancestral de nuestra familia, ancestros. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Tuviste cáncer? ¿Tuviste presión alta? ¿Diabetes? ¿Enfermedades? Todo eso comienza Tus porque... papás, tus abuelos, alguien tuvo cáncer, Ajá. alguien sufrió Cardiovasculares, mentales, Alzheimer. Entonces, el médico necesita, Enfermedades eso mentales. viene dentro de uno. historial. Entonces, ¿qué sucede ahí? Dice, ¿te acuerdas la escritura que dice cuando el Señor entró al templo? Ajá. ¿No? O sea, y Esa comenzó a está latigar buenísima. todo porque en el templo, la casa de Dios, estaba Ajá. justamente... daban ovejas tuertas, palomas... Estaban vendiendo. Vendiendo, o sea, traficaban, hacían cambio de dinero. Es como si venían a la iglesia y hacer negocio. Y dentro de la iglesia venían. Entonces el Señor entró con un celo, agarró unas cuerdas, hizo un látigo y comenzó a flagelar a todo. Pero lo que pasó más que todo fue que él dice en la escritura de Juan 2, 13 al 16, del Salmo 69, 9, dice, el celo de tu casa me consume. El celo, imagínate. Dice, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Entonces, el templo, ¿te acuerdas, Yoli, que decía? Ajá. El templo somos nosotros, que ahí está el Espíritu Santo mora adentro hoy en día. Entonces, los mercaderes son espíritus del mal, son gente que quiere hacer negocio con las cosas de Dios y que no le importa la santidad, no le importa darle lo mejor del trigo, como dice, apartar las primicias. Entonces, lo toman así, o sea, hacen... basura del sacrificio tan enorme que fue de Cristo, ¿no? No le dan su lugar. Por eso dice, Cristo vino a limpiar su templo. Ajá. Cristo vino a limpiar mi templo y el de ustedes. Ajá. O sea, por eso es ese templo que demora el Espíritu Santo, por eso hay una constante lucha entre el Espíritu y el alma, porque el alma quiere hacer, y los miembros quieren hacer el cuerpo lo que quiere, pero en el Espíritu, estando en Cristo, pues tenemos que ser vencedores, ¿no? Exacto. Ahora, eso es, acuérdense, nosotros templos del Espíritu Santo. Ok, entonces la Biblia dice no hay mujer, dice en la segunda de Pedro. Esa es otra escritura, no sé si nos alcanza el tiempo. A ver. Sí, todavía tenemos. ¿Tiene la Biblia? Sí, acá la tengo. Segunda de Pedro 2, 14 al 16. En la versión, esta versión me gustó mucho, la Biblia al día. Ajá. No hay mujer que escape a sus lujuriosas miradas, dice, y no se cansan de cometer adulterio, para ellos seducir mujeres débiles. Y ahí hay una nota muy especial en esta Biblia que nos enseñaba un hermano hace años, es un deporte, y ahí la encontramos en la escritura, en esta Biblia, en la versión, es un deporte salir a buscar muchachas. Entonces, en la avaricia tienen maestría, dice, o sea, son tan malvados que andan descarriados, condenados como los hijos de Balaam, quien por dinero hacían cualquier cosa. Hacía cualquier cosa. Tremendo, ¿no? Amén. Bueno, esa es segunda de Pedro 2, 14 al 16, y habla precisamente de que, como decíamos, en los miembros, o sea, el ojo que no se cansa de ver, tienen esa figura ¿Tienes la figura de control? los miembros, de los ojos, de la boca, porque eso lo vamos a tener que Ojo, desarrollar boca, en el porque eso siguiente. lo vamos a ver en la parte 2. Sí, ya no alcanzó el tiempo, se acabó. Pero dice que tan solo en las manos hay como 5,000 códigos. Difracción de códigos. Para pecar. O sea, es increíble cómo la ciencia hoy en día está revelando esas cosas, ¿no? Que ya estaban escritas antes, la ley de los miembros, como decía Pablo, una ley de los miembros que me hace pecar. Entonces, en la otra de las manos, y parte del ojo que no se cansa de ver y la de las manos. Sí. Entonces dice que hay tantos códigos. Por ejemplo, un código es solamente para robar. El otro código es para violencia, para matar. Otro código para hacer cosas malas, sexuales, etcétera. Hay tantísimos códigos. O sea,
de tantas cosas nos tenemos que venir limpiando y limpiando y limpiando. Amén. Porque dice que hasta que el Señor venga a alcanzar la estatura, ¿no? Del varón perfecto. Del varón en perfecto. Cristo, porque ahora somos justos por Él, somos Sí. amados por Él. ¿no? Cambiar la vieja manera de vivir heredada de vuestros padres y Dejando a la vieja y dejando al viejo como el viejo diciendo hombre, el viejo hombre ¿no? que está viciado. Ajá, amén. Entonces seguimos con eso porque Ya no estamos, nos queda todavía casi. tenemos 2 minutos y Ok. vimos ya el rostro, ¿no? Insultos Ajá. de fariseos para denigrarlo, después la corona de espina Sí. y vivir despojado, ¿no? Entonces vemos que todas estas áreas el Señor por nosotros, eso lo deberíamos haber sufrido nosotros. Sí. Eso no lo debería haber sufrido el puro y santo Dios, pero La maldad Él nos cayó. creó y nos hizo a imagen y semejanza. Entonces dijo, vamos a hacer el último plan, porque ese fue el plan de Dios que ya tenía, porque dice en una escritura que en el plan de Dios estaba el Señor ya, porque tenía que rescatarnos de todo lo que habíamos obtenido y recibido en el pecado que hubo genéticamente hablando en el huerto. Y Eva pecó porque oyó la voz del enemigo que la provocaba. Y Adán vio ese fruto, o como le llaman en algunas versiones, o sea, es una manzana, dicen uno, pero era una mandrágora, viendo las originales, y era bonita, y entonces cayó por la vista. Entonces vemos que esos genes entraron en el pecado, y después se escondieron en el huerto, asustados, pero estamos en los 57 segundos, así que lo vamos a dejar esto para el próximo y despedimos el programa, Yoli. Bueno, Amén. mira, si tú que nos estás viendo te has puesto a meditar en este sacrificio tan fuerte del Señor Jesús y estás arrepentido y quieres hacer un cambio, entrégale así como estás tu corazón al Señor. Él ha venido para redimirte, Él sufrió todo en la cruz del Calvario. Dile, Señor, aquí estoy, así como estoy, sáname, cámbiame. Gracias por tu sintonía al programa de Uno Más para Cristo. Esperamos que este segmento haya sido de bendición. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, o visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California 90044, o nos puedes contactar al teléfono área 323-789-1665 o por la web www.ministerioselim.net. Que el Señor te bendiga.